Dionisos y Cristo. En Dionisos y en Cristo, el martirio es el mismo, la pasión es la misma. Es el mismo fenómeno, pero con dos sentidos opuestos. Por una parte, la vida que justifica el sufrimiento, que afirma el sufrimiento. Por otra parte, el sufrimiento que acusa a la vida, que testimonia contra ella, que convierte la vida en algo que debe ser justificado. Que haya sufrimiento en la vida significa para el cristianismo, en primer lugar, que la vida no es justa, que es incluso esencialmente injusta, que paga por el sufrimiento una injusticia esencial, ya que sufre, es culpable. Después, significa que debe ser justificada, es decir, redimida de su injusticia o salvada por este mismo sufrimiento que la acusaba hace un momento. Debe sufrir ya que es culpable. Estos dos aspectos del cristianismo forman lo que Nietzsche llama la mala conciencia, o la interiorización del dolor. Definen el nihilismo propiamente cristiano, es decir, la manera en que el cristianismo niega la vida. Por una parte, la máquina de fabricar la culpabilidad, la horrible ecuación dolor-castigo. Por otra parte, la máquina de multiplicar el dolor, la justificación por el dolor, la fábrica inmunda. Incluso cuando el cristianismo canta el amor y la vida, ¿qué imprecaciones hay en estos cantos? ¿Cuánto odio bajo este amor? Ama la vida como el ave de rapiña al cordero, tierno, mutilado, moribundo. El dialéctico considera el amor cristiano como una antítesis, por ejemplo, la antítesis del odio judío. Pero el oficio y la misión del dialéctico es establecer antítesis allí donde hay evaluaciones más delicadas que hacer, coordinaciones que interpretar, que la flor es la antítesis de la hoja, que rechaza a la hoja. He aquí un célebre descubrimiento grato a la dialéctica. De la misma manera, la flor del amor cristiano rechaza el odio, es decir, de una manera completamente ficticia. No vaya a creerse que el amor se desarrolla como antítesis del odio judío. No, al revés. El amor ha surgido de este odio expandiéndose como su corona, una corona triunfante que se ensancha bajo los cálidos rayos de un sol de pureza, pero que, en este nuevo dominio bajo el reino de la luz y de lo sublime, continúa persiguiendo los mismos fines del odio, la victoria, la conquista, la seducción. La alegría cristiana es la alegría de resolver el dolor. El dolor viene interiorizado, ofrecido a Dios por este medio, llevado a Dios por este medio. La paradoja de un Dios crucificado, el misterio de una inimaginable y postrera crueldad. Esta es la manía propiamente cristiana. Una manía ya entonces muy dialéctica. ¿Hasta qué punto este aspecto se ha hecho extraño al verdadero Dionisos? El Dionisos de El origen de la tragedia resolvía aún el dolor. La alegría que experimentaba era todavía una alegría de resolverlo, y también de conducirlo a la unidad primitiva. Pero ahora Dionisos ha captado precisamente el sentido y el valor de sus propias metamorfosis. Es el Dios para quien la vida no tiene por qué ser justificada, para quien la vida es esencialmente justa. Más aún, es ella la que se encarga de justificar, incluso afirma el sufrimiento más arduo. Hay que entender, la vida no resuelve el dolor al interiorizarlo, lo afirma en el elemento de su exterioridad, y a partir de aquí, la oposición de Dionisos y Cristo se desarrolla, punto por punto, como la afirmación de la vida, su extrema apreciación, y la negación de la vida, su extrema depreciación. La manía dionisíaca se opone a la manía cristiana, la embriaguez dionisíaca a una embriaguez cristiana, la laceración dionisíaca a la crucifixión, la resurrección dionisíaca a la resurrección cristiana, la transvaloración dionisíaca a la transubstanciación cristiana. Porque hay dos clases de sufrimientos y de sufrientes. Los que sufren por la sobreabundancia de vida hacen del sufrimiento una afirmación, como de la embriaguez una actividad. En la laceración de Dionisos reconocen la forma extrema de la afirmación, sin posibilidad de sustracción, de excepción ni de elección. Los que, al contrario, sufren por un empobrecimiento de vida, hacen de la embriaguez una convulsión o un abotargamiento. Hacen del sufrimiento un medio para acusar a la vida, para contradecirla, y también un medio para justificar la vida, para resolver la contradicción. Todo esto efectivamente entra en la idea de un Salvador. No existe Salvador más hermoso que el que es a la vez verdugo, víctima y consolador. La Santísima Trinidad, el prodigioso sueño de la mala conciencia. Desde el punto de vista de un Salvador, la vida debe ser el camino que conduce a la santidad. Desde el punto de vista de Dionisos, la existencia parece lo bastante santa en sí misma, como para justificar de sobras una inmensidad de sufrimiento. La laceración dionisíaca es el símbolo inmediato de la múltiple afirmación. La cruz de Cristo, el signo de la cruz, son la imagen de la contradicción y de su solución, la vida sometida a la labor de lo negativo. Contradicción desarrollada, solución de la contradicción, reconciliación de lo contradictorio,
Todas estas nociones se han convertido en extrañas para Nietzsche. Zaratustra exclama, algo más elevado que cualquier reconciliación. La afirmación, algo más elevado que cualquier contradicción desarrollada, resulta suprimida. La transvaloración. Es este el punto común de Zaratustra y Dionisos. A todos los abismos hago llegar mi afirmación que bendice Zaratustra. Pero esto, una vez más, es la misma idea de Dionisos. La oposición de Dionisos o de Zaratustra y Cristo no es una oposición dialéctica, sino la oposición a la propia dialéctica. La afirmación diferencial contra la negación dialéctica, contra todo nihilismo y contra esta forma particular de nihilismo. Nada más alejado de la interpretación nietzscheana de Dionisos como la presentada más tarde por Otto. Un Dionisos hegeliano, dialéctico y dialecticista. Esencia de lo trágico. Dionisos afirma todo lo que aparece, incluso el más áspero sufrimiento, y aparece en todo lo que se afirma, ya que la afirmación múltiple o pluralista es la esencia de lo trágico. Se comprenderá mejor si se piensa en las dificultades que existen en hacer de todo un objeto de afirmación. Es preciso el esfuerzo y el genio del pluralismo, el poder de las metamorfosis, la laceración dionisíaca. En Nietzsche, la angustia o el hastío surgen siempre en este punto. Cualquier cosa puede llegar a ser objeto de afirmación, es decir, de alegría. Habrá que encontrar para cada cosa los medios particulares mediante los cuales es afirmada, mediante los cuales deja de ser negativa. Subsiste que lo trágico no se halla en esa angustia ni en el mismo hastío, ni en una nostalgia de la unidad perdida. Lo trágico se halla únicamente en la multiplicidad, en la diversidad de la afirmación como tal. Lo que define lo trágico es la alegría de lo múltiple, la alegría plural. Esta alegría no es el resultado de una sublimación, de una compensación, de una resignación, de una reconciliación. Con todas las teorías de lo trágico, Nietzsche puede denunciar un desconocimiento esencial, el de la tragedia como fenómeno estético. Trágico designa la forma estética de la alegría, no una receta médica, ni una solución moral del dolor, del miedo o de la piedad. Lo trágico es alegría. Pero esto quiere decir que la tragedia es inmediatamente alegre, que no apela al miedo y la piedad del espectador obtuso, auditor patológico y moralizador que cuenta con ella para asegurar el buen funcionamiento de sus sublimaciones morales o de sus purgaciones médicas. El renacimiento de la tragedia arrastra el renacimiento del oyente artista cuyo lugar en el teatro, hasta el presente, ha sido ocupado por un extraño quid pro quo de pretensiones semi-morales, semi-eruditas, el crítico. Y en efecto se requiere un verdadero renacimiento para liberar a lo trágico de todo el miedo o la piedad de los malos oyentes, que le dieron un sentido mediocre proveniente de su mala conciencia. Una lógica de la múltiple afirmación, es decir, una lógica de la pura afirmación, y una ética de la alegría que le corresponden. Tal es el sueño antidialéctico y antirreligioso que recorre toda la filosofía de Nietzsche. Lo trágico no está fundado en una relación de lo negativo y la vida, sino en la relación esencial de la alegría y de lo múltiple, de lo positivo y de lo múltiple, de la afirmación y de lo múltiple. El héroe es alegre. Esto es lo que han ignorado hasta el presente los autores de tragedias. La tragedia, abierta alegría dinámica. Por este motivo Nietzsche renuncia a la concepción del drama que sostenía en el origen de la tragedia. El drama es todavía un patos cristiano de la contradicción. Lo que Nietzsche reprocha a Wagner es precisamente el haber creado una música dramática, el haber renegado del carácter afirmador de la música. Sufro porque es una música de decadencia y ya no la flauta de Dionisos. De igual modo, Nietzsche reivindica, contra la expresión gramática de la tragedia, los derechos de una expresión heroica. El héroe alegre, el héroe ligero, el héroe danzarín, el héroe jugador. Es tarea de Dionisos hacernos ligeros, enseñarnos a danzar, concedernos el instinto del juego. Hasta un historiador hostil o indiferente a los temas nietzscheanos reconoce la alegría, la aérea ligereza, la movilidad y la ubicuidad como otros tantos aspectos particulares de Dionisos. Dionisos lleva al cielo a Ariadna. Las pedrerías de la corona de Ariadna son estrellas. ¿Reside ahí el secreto de Ariadna? ¿La constelación surgida del famoso lanzamiento de dados? Dionisos es quien echa los dados. Él es quien danza y se metamorfosea, quien se llama Poligeces, el dios de las 1000 alegrías. La dialéctica en general no consiste en una visión trágica del mundo, sino al contrario, en la muerte de la tragedia, en la sustitución de la visión trágica por una concepción teórica, con Sócrates, o mejor aún, por una concepción cristiana, con Hegel. Lo que se ha descubierto en los textos de juventud de Hegel es también la verdad final de la dialéctica. La dialéctica moderna es la ideología propiamente cristiana.
desea justificar la vida y la somete a la acción de lo negativo. Y sin embargo, entre la ideología cristiana y el pensamiento trágico hay un problema común, el del sentido de la existencia. ¿Tiene algún sentido la existencia? Es, según Nietzsche, el más elevado interrogante de la filosofía, el más empírico y a la vez el más experimental, porque plantea simultáneamente el problema de la interpretación y de la valoración. Si la entendemos bien, significa ¿qué es la justicia? Y Nietzsche puede decir, sin exageración, que toda su obra consiste en ese esfuerzo por entenderla bien. Incluso Schopenhauer dio una resonancia a la cuestión de la existencia o de la justicia, de una manera hasta entonces inaudita, pero él mismo halló en el sufrimiento un medio de negar la vida, y en la negación de la vida, el único medio de justificarla. Schopenhauer como filósofo fue el primer ateo convencido e inflexible que tuvimos en Alemania. Este es el secreto de su hostilidad hacia Hegel. La existencia no tiene nada de divino. Esto era para él una verdad evidente, una cosa tangible, indiscutible. Desde el momento en que rechazamos la interpretación cristiana, vemos alzarse ante nosotros terriblemente la pregunta de Schopenhauer: ¿tiene algún sentido la existencia? Esta pregunta requerirá siglos antes de poder ser sencillamente comprendida de manera exhaustiva en los recovecos de sus profundidades. La respuesta que le dio Schopenhauer fue: se me perdonará, prematura, es una fruta verde, puro compromiso. Se detuvo orgullosamente, atrapado en la red de las perspectivas morales que eran el resultado del ascetismo cristiano y en las que, como en Dios, se había dado a entender que no se quería creer más. ¿Cuál es entonces la otra forma de entender el problema? Forma realmente trágica, donde la existencia justifica todo lo que afirma, incluyendo el sufrimiento, en lugar de ser ella misma justificada por el sufrimiento, es decir, santificada y divinizada, las angustias y los hastíos de Zaratustra a propósito del eterno retorno. A partir de las consideraciones inactuales, Nietzsche sostiene como principio: cualquier existencia que pueda ser negada merece también serlo. Ser verídico equivale a creer en una existencia que no podría ser negada en absoluto, y que es ella misma verdadera y sin engaño. A partir de el origen de la tragedia, Nietzsche se aferra a la concepción aristotélica de la tragedia catarsis. Señala las dos posibles interpretaciones de catarsis: sublimación moral, purgación médica. Pero de cualquier manera que se interprete, la catarsis entiende lo trágico como el ejercicio de pasiones deprimentes y de sentimientos reactivos. El problema de la existencia es una larga historia, la del sentido de la existencia. Sus orígenes son griegos precristianos. Se ha utilizado pues el sufrimiento como medio para demostrar la injusticia de la existencia, pero al mismo tiempo como medio para hallarle una justificación superior y divina. Ya que sufre, es culpable, pero porque sufre, expía y es redimida. La existencia como desmesura, la existencia como ibris y como crimen, he aquí la manera como ya los griegos la interpretaban y la valoraban. La imagen titánica, la necesidad del crimen que se impone al individuo titánico, es, históricamente, el primer sentido acordado a la existencia. Interpretación tan seductora a la que Nietzsche, en el origen de la tragedia, no sabe aún resistirse y que conduce en beneficio de Dionisos. Pero le bastará descubrir al verdadero Dionisos para ver la trampa que oculta o al servicio de qué se halla. Hace de la existencia un fenómeno moral y religioso. Parece actuar a favor de la existencia cometiendo un crimen, una desmesura. Se le confiere una doble naturaleza, la de una injusticia desmesurada y la de una expiación justificadora. Se la titaniza por el crimen, se la diviniza por la expiación del crimen. ¿Y qué se halla al final de todo esto sino una manera sutil de depreciarla, de convertirla en receptora de un juicio moral y sobre todo juicio de Dios? Anaximandro es el filósofo que según Nietzsche dio su perfecta expresión a esta concepción de la existencia. Decía: los seres se recompensan unos a otros la tristeza y la reparación de su injusticia según el mandato del tiempo. Lo que quiere decir que el devenir es una injusticia, adiquia, y la pluralidad de las cosas que llegan a la existencia, una suma de injusticias. Que éstas luchan entre ellas y expían mutuamente su injusticia con la pitora. Que todas provienen de un ser original, apeirón, que cae en un devenir, en una pluralidad, en una generación culpables de las que reconquista eternamente la injusticia destruyéndolas. De Odisea. Schopenhauer es una especie de Anaximandro moderno, que es lo que le gusta tanto a Nietzsche, en uno y en otro, y que explica que en el origen de la tragedia sea aún fiel, en general, a su interpretación. Sin ninguna duda es su diferencia con el cristianismo. Hacen de la existencia algo criminal, o sea culpable, pero que todavía no se acerca a la falta y la responsabilidad.
Los mismos titanes desconocen aún la increíble invención semítica y cristiana, la mala conciencia, la falta y la responsabilidad. A partir de El origen de la tragedia, Nietzsche opone el crimen titánico y prometeico al pecado original, pero lo hace en términos oscuros y simbólicos, porque esta disposición es su secreto negativo, como el misterio de Ariadna es su secreto positivo. Nietzsche escribe: en el pecado original, la curiosidad, las falsas apariencias, la inconsistencia, la concupiscencia, en fin, una serie de defectos femeninos se consideran como el origen del mal. Así, el crimen para los arios griegos es masculino, la falta para los semitas es femenina. No hay ninguna misoginia nietzscheana. Ariadna es el primer secreto de Nietzsche, el primer poder femenino, el anima, la inseparable novia de la afirmación dionisíaca. Pero el poder femenino es diverso, negativo y moralizador, madre terrible, madre del bien y del mal, que desprecia y niega la vida. No existe otra manera de devolver el honor a la filosofía. Hay que empezar por ahorcar a los moralistas. Mientras hablen de la felicidad y de la virtud, solo convertirán a la filosofía en mujeres viejas. Miradlos a la cara, a todos estos sabios ilustres desde milenios. Todos viejas mujeres o mujeres maduras madres, para hablar como Fausto. Las madres, terrible palabra. Las madres y las hermanas. Este segundo poder femenino está encargado de acusarnos, de hacernos responsables. Es culpa tuya, dice la madre, culpa tuya si yo no tengo un hijo mejor, más respetuoso con su madre y más consciente de su crimen. Es culpa tuya, dice la hermana, culpa tuya si yo no soy más hermosa, más rica y más amada. La imputación de las equivocaciones y de las responsabilidades, la agria recriminación, la perpetua acusación, el resentimiento, he aquí una piadosa interpretación de la existencia, es culpa tuya, hasta que el acusado diga a su vez, es culpa mía, y hasta que en el mundo desolado repercutan todas estas quejas y su eco. En cualquier parte donde se han buscado responsabilidades, ha sido el instinto de venganza quien las ha buscado. Este instinto de venganza se ha apoderado hasta tal punto de la humanidad a lo largo de los siglos que toda la metafísica, la psicología, la historia y sobre todo la moral llevan su huella. Desde que el hombre ha pensado, ha introducido en las cosas el vacilo de la venganza. En el resentimiento, es culpa tuya. En la mala conciencia, es culpa mía. Y en su fruto común, la responsabilidad, Nietzsche no ve simples fenómenos psicológicos, sino categorías fundamentales del pensamiento semítico y cristiano, nuestra manera de pensar y de interpretar la existencia en general. Un ideal nuevo, una nueva interpretación, otra manera de pensar, son las tareas que se propone Nietzsche. Dar a la irresponsabilidad su primitivo sentido. He querido conquistar el sentimiento de una plena irresponsabilidad, hacerme independiente de la alabanza y del insulto, del presente y del pasado. La irresponsabilidad, el secreto más hermoso y más noble de Nietzsche. En relación al cristianismo, los griegos son unos niños. Su manera de depreciar la existencia, su nihilismo, no tiene la perfección cristiana. Juzgan la existencia culpable, pero no han inventado aún ese refinamiento que consiste en juzgarla culpable y responsable. Cuando los griegos hablan de la existencia como criminal e híbrida, creen que los dioses han vuelto locos a los hombres. La existencia es culpable, pero son los dioses quienes asumen la responsabilidad de la falta. Esta es la gran diferencia entre la interpretación griega del crimen y la interpretación cristiana del pecado. Esta es la razón por la que Nietzsche, en El origen de la tragedia, cree todavía en el carácter criminal de la existencia, ya que este crimen, al menos, no implica la responsabilidad del criminal. La locura, la sinrazón, una cierta turbación en el cerebro, esto es lo que admitían los griegos de la época más vigorosa y excelsa, para explicar el origen de muchas cosas molestas y fatales. Locura y no pecado, ¿lo entendéis? Un dios debe haberlo cegado, se decía el griego ladeando la cabeza. He aquí la forma en que los dioses servían entonces para justificar cierto punto a los hombres. Incluso en sus malas acciones, servían para interpretar la causa del mal. En aquel tiempo no tomaban sobre sí el castigo, sino, lo que es más noble, la falta. Pero Nietzsche se dará cuenta de que esta gran diferencia disminuye con la reflexión. Cuando se plantea la existencia como culpable, basta un paso para hacerla responsable, basta un cambio de sexo Eva. En lugar de los titanes, un cambio en los dioses, un dios único actor y justiciero en lugar de los dioses espectadores y jueces olímpicos. Que un dios tome sobre él la responsabilidad de la locura que inspira a los hombres. O que los hombres sean responsables de la locura de un dios que se pone en la cruz. No son aún dos soluciones muy diversas, aunque la primera sea incomparablemente más hermosa. Realmente el problema no es la existencia culpable, eso no es responsable, sino
La existencia es culpable o inocente. En este caso, Dionisos ha hallado su verdad múltiple. La inocencia de la pluralidad, la inocencia del devenir y de lo que es. Existencia e inocencia. ¿Qué significa inocencia? Cuando Nietzsche denuncia nuestra deplorable manía de acusar, de buscar responsables fuera de nosotros o incluso en nosotros, funda su crítica en 5 razones, de las que la primera es que nada existe fuera del todo. Pero la última, más profunda, es: hay que desmenuzar el universo, perder el respeto a todo. La inocencia es la verdad de lo múltiple. Se desprende inmediatamente de los principios de la filosofía de la fuerza y de la voluntad. Cualquier cosa se refiere a una fuerza capaz de interpretarla. Cualquier fuerza se refiere a lo que ella puede, de lo que es inseparable. Es esta manera de relacionarse, de afirmar y de ser afirmado, la que es particularmente inocente. Lo que no se deja interpretar por una fuerza, ni valorar por una voluntad, exige otra voluntad capaz de valorarla, otra fuerza capaz de interpretarla. Pero nosotros preferimos salvar la interpretación que corresponde a nuestras fuerzas y negar la cosa que no corresponde a nuestra interpretación. Tenemos de la fuerza y de la voluntad una imagen grotesca. Separamos la fuerza de su potencia, poniéndola en nosotros como en meritorié, porque se abstiene de lo que no puede, pero como culpable, en la cosa donde precisamente manifiesta la fuerza que tiene. Desdoblamos la voluntad, inventamos un sujeto neutro, dotado de libre albedrío, al que atribuimos el poder de actuar y de contenerse. Esta es nuestra situación con relación a la existencia. Ni siquiera hemos reconocido a la voluntad capaz de valorar la tierra, de pesarla, ni a la fuerza capaz de interpretar la existencia. Entonces negamos la propia existencia, sustituimos la interpretación por la depreciación, inventamos la depreciación como manera de interpretar y de valorar. Una de estas interpretaciones ha naufragado, pero como pasaba por ser la única interpretación posible, parece que la existencia ya no tenga sentido, que todo sea vano. ¡Ay! Somos malos jugadores. La inocencia es el juego de la existencia, de la fuerza y de la voluntad. La existencia afirmada y apreciada, la fuerza no separada, la voluntad no desdoblada. He aquí la primera aproximación de la inocencia. Heráclito es el pensador trágico. El problema de la justicia recorre su obra. Heráclito es aquel para quien la vida es radicalmente inocente y justa. Entiende la existencia a partir de un instinto de juego. Hace de la existencia un fenómeno estético, no un fenómeno moral o religioso. Nietzsche lo opone punto por punto a Anaximandro, como se opone él mismo a Schopenhauer. Heráclito ha negado la dualidad de los mundos, ha negado el propio ser. Más aún, ha hecho del devenir una afirmación. Y hay que reflexionar durante largo tiempo para llegar a comprender lo que significa hacer del devenir una afirmación. Sin duda quiere decir, en primer lugar, solo existe el devenir. Sin duda consiste en amar el devenir. Pero se afirma también el ser del devenir. Se dice que el devenir afirma el ser o que el ser se afirma en el devenir. Heráclito tiene 2 pensamientos que funcionan como cifras. Uno según el cual el ser no es. Todo consiste en devenir. Otro según el cual el ser es el ser del devenir en tanto tal, un pensamiento laborioso que afirma el devenir, un pensamiento contemplativo que afirma el ser del devenir. Ambos pensamientos no son separables por ser el pensamiento de un mismo elemento, como fuego y como dique, como physis y logos. Porque el ser no existe más allá del devenir, más allá de lo múltiple. Ni lo múltiple ni el devenir son apariencias o ilusiones, pero tampoco hay realidades múltiples y eternas que serían, a su vez, como esencias más allá de la apariencia. Lo múltiple es la manifestación inseparable, la metamorfosis esencial, el constante síntoma de lo único. Lo múltiple es la afirmación de lo uno, el devenir la afirmación del ser. La afirmación del devenir es el ser, la afirmación de lo múltiple es lo uno, la afirmación múltiple es la manera en que lo uno se afirma. Lo uno es lo múltiple, y efectivamente, ¿cómo lo múltiple saldría de lo uno y continuaría saliendo desde una eternidad de tiempo, si precisamente lo uno no se afirmase en lo múltiple? Si Heráclito solo distingue un elemento único, es pues en un sentido diametralmente opuesto al de Parménides o Anaximandro. Lo único debe afirmarse en la generación y en la destrucción. Heráclito ha mirado profundamente. No ha visto ningún castigo de lo múltiple, ninguna expiación del devenir, ninguna culpabilidad de la existencia. No ha visto nada negativo en el devenir, sino todo lo contrario. La doble afirmación del devenir y del ser del devenir, en resumen, la justificación del ser. Heráclito es el oscuro porque nos lleva al umbral de lo oscuro. ¿Cuál es el ser del devenir? ¿Cuál es el ser inseparable de lo que consiste en devenir? Retornar es el ser de lo que deviene. Retornar es el ser del mismo devenir.
El ser que se afirma en el devenir. El eterno retorno como ley del devenir, como justicia y como ser. De lo que se desprende que la existencia no tiene nada de responsable, ni de culpable. Heráclito llegó a exclamar: la lucha de los seres innumerables es solo pura justicia, y por otra parte lo uno es lo múltiple. La correlación de lo múltiple y de lo uno, del devenir y del ser, forma un juego. Afirmar el devenir, afirmar el ser del devenir, son los dos momentos de un juego que se componen con un tercer término: el jugador, el artista o el niño. El jugador artista niño, Zeus niño, Dionisos, al que el mito nos presenta rodeado de sus juguetes divinos. El jugador se abandona temporalmente a la vida y temporalmente fija su mirada sobre ella. El artista se coloca temporalmente en su obra y temporalmente sobre su obra. El niño juega, se aparta del juego y vuelve a él. Y este juego del devenir lo juega también el ser del devenir consigo mismo. El aión, dice Heráclito, es un niño que juega al chito. El ser del devenir, el eterno retorno, es el segundo momento del juego, pero también el tercer término idéntico a los dos momentos y que equivale al conjunto, porque el eterno retorno es el retorno distinto del ir, la contemplación distinta de la acción, pero también el retorno del propio ir y el retorno de la acción, a la vez momento y ciclo del tiempo. Debemos entender el secreto de la interpretación de Heráclito. Al ibris opone el instinto del juego. No es un orgullo culpable, es el instinto del juego incesantemente renovado que llama a la luz a mundos nuevos. No una teodicea, sino una cosmodicea, no una suma de injusticias que expiar, sino la justicia como ley de este mundo, no el hibris, sino el juego, la inocencia. Esta peligrosa palabra, el hibris, es la piedra de toque de todo heraclitiano. Es ahí donde puede mostrar si ha comprendido o no a su maestro. El lanzamiento de dados. El juego tiene dos momentos que son los de echar los dados que se lanzan y los dados que caen. Nietzsche llega a presentar la tirada de dados como jugándose sobre dos mesas distintas, la tierra y el cielo. La tierra donde se lanzan los dados, el cielo donde van a caer. Alguna vez he jugado a los dados con los dioses en la divina mesa de la tierra, de manera que la tierra temblaba y se rompía y lanzaba ríos de llamas, porque la tierra es una mesa divina, temblorosa por nuevas palabras creadoras y por un ruido de dados divino. Oh cielo que me cubres, cielo alto y puro, esta es para mí ahora tu pureza, que no existe eterna araña y tela de araña de la razón, que seas un suelo en el que danzan los azares divinos, que seas una mesa divina para los dados y los jugadores divinos. Pero estas dos mesas no son dos mundos, son las 2 horas de un mismo mundo, los dos momentos del mismo mundo, medianoche y mediodía, la hora en la que se echan los dados, la hora en la que caen los dados. Nietzsche insiste sobre las dos mesas de la vida, que son también los dos momentos del jugador o del artista y abandonarnos temporalmente a la vida para a continuación fijar sobre ella temporalmente nuestras miradas. El lanzamiento de dados afirma el devenir y afirma el ser del devenir. No se trata de varios lanzamientos de dados que, en razón de su número, llegarían a reproducir la misma combinación. Al contrario, se trata de un solo lanzamiento de dados que, en razón del número de la combinación producida, llega a reproducirse como tal. No es un gran número de lanzamientos lo que produce la repetición de una combinación, es el número de la combinación lo que produce la repetición del lanzamiento de dados. Los dados lanzados una vez son la afirmación del azar, la combinación que forman al caer es la afirmación de la necesidad. La necesidad se afirma en el azar, en el sentido exacto en que el ser se afirma en el devenir, y lo uno en lo múltiple. Inútilmente se dirá que, lanzados al azar, los dados no producen necesariamente la combinación victoriosa, el doble 6 que trae consigo una nueva tirada. Es cierto, pero solo en la medida en que el jugador no ha sabido primero afirmar el azar, porque así como lo uno no suprime ni niega lo múltiple, la necesidad no suprime ni abole el azar. Nietzsche identifica el azar con lo múltiple, con los fragmentos, con los miembros, con el caos. Caos de los dados que chocan y se lanzan. Nietzsche hace del azar una afirmación. El mismo cielo es llamado cielo azar, cielo inocencia. El reino de Zaratustra es llamado gran azar. Por azar, aquí se halla la más antigua nobleza del mundo. Yo la he incorporado a todas las cosas, las he liberado del servilismo de la finalidad. He encontrado en todas las cosas esta certeza bienaventurada, a saber, que prefieren danzar sobre los pies del azar. Mi palabra es, dejad que azar venga a mí. Es inocente como un niño. Lo que Nietzsche llama necesidad-destino no es nunca la abolición, sino la combinación del azar mismo. La necesidad se afirma en el azar, en cuanto el azar se afirma a sí mismo. Porque existe solo una combinación del azar como tal, un único modo de combinar todos los miembros del azar, modo que es como lo uno de lo múltiple, es decir, número y necesidad.
Existen muchos números según las probabilidades crecientes o decrecientes, pero un único número del azar como tal, un único número fatal que reúna todos los fragmentos del azar, como el mediodía reúne todos los miembros dispersos de la medianoche. Por esto, basta que el jugador afirme el azar una vez para que se produzca el número que proporcionan los dados lanzados. Saber afirmar el azar es saber jugar, pero nosotros no sabemos jugar. Tímido, vergonzoso, torpe, semejante a un tigre que ha perdido su impulso. Así es, hombres superiores, como os he visto a menudo deslizaros hacia un rincón. Habíais perdido una tirada, pero ¿qué os importa a vosotros, jugadores de dados? No habéis aprendido a jugar y a provocar del modo que hay que jugar y provocar. El mal jugador confía en varias tiradas, en un gran número de tiradas. De esta manera dispone de la causalidad y de la probabilidad para conseguir una combinación deseable. Esta combinación se presenta en sí misma como un objetivo a obtener, oculto tras la causalidad. Es lo que Nietzsche quiere decir cuando habla de la eterna araña, de la tela de araña de la razón. Una especie de araña de imperativo y de finalidad que se esconde tras la gran tela, la gran red de la causalidad. Lucho contra la araña universal. Abolir el azar cogiéndolo en las pinzas de la causalidad y de la finalidad en lugar de afirmar el azar. Confiar en la repetición de las tiradas. En lugar de afirmar la necesidad, confiar en una finalidad. He aquí todas las operaciones del mal jugador. Tienen su raíz en la razón, pero ¿cuál es la raíz de la razón? El espíritu de venganza, nada más que el espíritu de venganza, la araña. El resentimiento en la repetición de las tiradas, la mala conciencia en el creer en una finalidad. Pero así nunca se obtendrán más que números relativos más o menos probables, que el universo no tiene finalidad, que no hay ni finalidades que esperar ni causas que conocer. Esta es la certeza para jugar bien. Se falla la tirada porque no se ha afirmado suficientemente el azar en una vez. No se le ha afirmado lo suficiente para que se produzca el número fatal que reúne necesariamente todos los fragmentos y que necesariamente proporciona la nueva tirada. En consecuencia, debemos conceder la mayor atención a la conclusión siguiente, a la pareja causalidad-finalidad, probabilidad-finalidad, a la oposición y a la síntesis de estos términos, a la tela de estos términos. Nietzsche opone la correlación dionisíaca azar-necesidad, la pareja dionisíaca azar-destino. No una probabilidad repartida en varias veces, sino todo el azar en una vez. No una combinación final deseada, querida, anhelada, sino la combinación fatal, fatal y amada, el amor fati. No el retorno de una combinación por el número de tiradas, sino la repetición de la tirada por la naturaleza del número fatalmente obtenido. Consecuencias para el eterno retorno. Cuando los dados lanzados afirman una vez el azar, los dados que caen afirman necesariamente el número o el destino que acompaña a la tirada. Es en este sentido que el segundo momento del juego también es el conjunto de los dos momentos o el jugador que vale por el conjunto. El eterno retorno es el segundo momento, el resultado de la tirada, la afirmación de la necesidad, el número que reúne todos los miembros del azar, pero también el retorno del primer momento, la repetición de la tirada, la reproducción y la reafirmación del propio azar. El destino en el eterno retorno es también la bienvenida del azar. Hago hervir en mi olla todo lo que es azar, y hasta que el azar no está cocido y a punto no le deseo la bienvenida para hacer de él mi alimento. Y en verdad, mucho azar se ha acercado a mí como dueño, pero mi voluntad le ha hablado más imperiosamente todavía, y ya estaba arrodillado delante mío y suplicándome, me suplicaba darle asilo y cordial acogida, y me hablaba de modo adulador. Tenlo en cuenta, Zaratustra, solo hay un amigo que venga así a casa de un amigo. Esto quiere decir, hay muchos fragmentos del azar que pretenden valer por sí mismos, se amparan en su probabilidad. Cada uno solicita del jugador varias tiradas. Repartidos en varias tiradas, convertidos en simples probabilidades, los fragmentos del azar son esclavos que quieren hablar como señores, pero Zaratustra sabe que no es así como hay que jugar ni dejar jugar. Al contrario, hay que afirmar todo el azar de un golpe, es decir, hacerlo hervir y cocer como el jugador que calienta los dados en sus manos, para reunir todos los fragmentos y para afirmar el número que no es probable, sino fatal y necesario. Solo entonces es el azar un amigo que va a ver a su amigo y que éste hace volver. Un amigo del destino del que el propio destino asegura el eterno retorno como tal. En un texto más oscuro, repleto de significación histórica, Nietzsche escribe que el caos universal que excluye cualquier actividad de carácter final no se contradice con la idea del ciclo, porque esta idea no es más que una necesidad irracional. Esto quiere decir, a menudo se han combinado el caos y el ciclo, el devenir y el eterno retorno, pero como si pusieran en juego dos términos opuestos. Así, para Platón, el devenir es en sí mismo un devenir ilimitado, un devenir loco,
Un devenir híbrido y culpable que para que adopte un movimiento circular debe sufrir la acción de un demiurgo que le doblegue por la fuerza, que le imponga el límite o el modelo de la idea. He aquí que el devenir o el caos son rechazados por parte de una causalidad mecánica oscura, y el ciclo llevado a una especie de finalidad que se impone desde fuera. El caos no subsiste en el ciclo expresa la forzada sumisión del devenir a una ley que no es la suya. Quizás únicamente Heráclito, incluso entre los presocráticos, sabía que el devenir no es juzgado, que no puede serlo ni tiene ganas de serlo, que no recibe su ley de otra parte, que es justo y posee en sí mismo su propia ley. Únicamente Heráclito presintió que el caos y el ciclo no se oponían en nada, y en verdad basta afirmar el caos, azar y no causalidad para afirmar al mismo tiempo el número o la necesidad que lo proporciona. Necesidad irracional y no finalidad. No hubo primero un caos y después, poco a poco, un movimiento regular y circular de todas las formas. Al contrario, todo esto es eterno, sustraído al devenir. Si alguna vez hubo un caos de fuerzas, es que el caos era eterno y ha reaparecido en todos los ciclos. El movimiento circular no ha devenido, es la ley original, del mismo modo que la masa de fuerza es la ley original sin excepción, sin infracción posible. Todo devenir acontece en el interior del ciclo y de la masa de fuerza. Se comprende que Nietzsche no reconociese de ninguna manera su idea del eterno retorno en sus antiguos predecesores. Estos no veían en el eterno retorno el ser del devenir como tal, lo uno de lo múltiple, es decir, el número necesario surgido necesariamente de todo el azar. Veían en él incluso lo contrario, una sumisión del devenir, una confesión de su injusticia y la expiación de esta injusticia. Excepto quizás Heráclito, no habían visto la presencia de la ley en el devenir y del juego en la necesidad. Simbolismo de Nietzsche. Cuando los dados han sido lanzados sobre la mesa de la tierra, ésta tiembla y se rompe. Porque el lanzamiento de dados es la afirmación múltiple, la afirmación de lo múltiple. Pero todos los miembros, todos los fragmentos, se lanzan en una tirada, todo el azar de una vez. Este poder, no de suprimir lo múltiple, sino de afirmarlo en una sola vez, es como el juego. El juego es el elemento que juega, el elemento de las metamorfosis que no tiene contrario. La tierra, que se rompe bajo los dados, proyecta pues ríos de llamas. Como dice Zaratustra, lo múltiple, el azar, solo son buenos cocidos y hervidos. Hacer hervir, poner en el fuego, no significa abolir el azar ni hallarlo uno detrás de lo múltiple. Al contrario, la ebullición en la olla es como el chocar de los dados en la mano del jugador, el único modo de hacer de lo múltiple o del azar una afirmación. Entonces los dados lanzados forman el número que proporciona la nueva tirada. Al proporcionar la nueva tirada, el número vuelve a poner al fuego el azar, alimenta el fuego que vuelve a cocer el azar. Porque el número es el ser, lo uno y la necesidad, pero lo uno que se afirma en lo múltiple como tal, el ser que se afirma en el devenir como tal, el destino que se afirma en el azar como tal. El número está presente en el azar como el ser, y la ley están presentes en el devenir. Y este número presente que alimenta el fuego, este uno que se afirma en lo múltiple cuando lo múltiple está afirmado, es la estrella danzante, o mejor, la constelación salida de la tirada. La fórmula del juego es engendrar una estrella danzante con el caos que se lleva en sí. Y cuando Nietzsche se preguntará por las razones que le han llevado a escoger el personaje de Zaratustra, encontrará tres distintas y de desigual valor. La primera es Zaratustra como profeta del eterno retorno. Pero Zaratustra no es el único profeta, ni siquiera el que presintió mejor la verdadera naturaleza de lo que anunciaba. La segunda razón es polémica. Zaratustra fue el primero en introducir la moral en metafísica, hizo de la moral una fuerza, una causa, un objetivo por excelencia. Es por tanto el que está mejor situado para denunciar la mixtificación y el error de esa misma moral. Pero una razón análoga valdría para Cristo. ¿Quién mejor que Cristo es apto para desempeñar el papel de anticristo y de Zaratustra en persona? La tercera razón, retrospectiva pero única suficiente, es la hermosa razón del azar. Hoy he sabido por azar lo que significa Zaratustra, a saber, estrella de oro. Este azar me encanta. Este juego de imágenes caos, fuego, constelación reúne todos los elementos del mito de Dionisos. O más bien, estas imágenes forman el juego propiamente dionisíaco, los juguetes de Dionisos niño, la afirmación múltiple y los miembros o fragmentos de Dionisos lacerado, la cocción de Dionisos o lo uno afirmándose en lo múltiple, la constelación llevada por Dionisos Ariana en el cielo como estrella danzante, el retorno de Dionisos, dueño del eterno retorno. Tendremos ocasión de ver por otra parte cómo concebía Nietzsche la ciencia física, la energética y la termodinámica de su tiempo.
Desde este momento resulta evidente que sueña en una máquina de fuego completamente distinta a la máquina de vapor. Nietzsche tiene una cierta concepción de la física, pero ninguna ambición como físico. Se concede el derecho poético y filosófico de imaginar máquinas que quizás un día la ciencia se vea obligada a realizar por sus propios medios. La máquina de afirmar el azar, de hacer coser azar, de componer el número que proporciona el nuevo lanzamiento de dados, la máquina de desencadenar fuerzas inmensas bajo pequeñas solicitaciones múltiples, la máquina de jugar con los astros, en resumen, la máquina de fuego heraclitiana. Pero para Nietzsche nunca un juego de imágenes ha reemplazado un juego más profundo, el de los conceptos y el del pensamiento filosófico. El poema y el aforismo son las dos expresiones en imágenes de Nietzsche. Pero estas expresiones se hallan en una relación determinable con la filosofía. Un aforismo considerado formalmente se presenta como un fragmento. Es la forma del pensamiento pluralista y en su contenido pretende decir y formular un sentido. El sentido de un ser, de una acción, de una cosa. Este es el objeto del aforismo. A pesar de su admiración por los autores de máximas, Nietzsche ve claramente de lo que carece la máxima como género. Solo es apta para descubrir móviles, por eso solo se refiere, en general, a los fenómenos humanos. Y, para Nietzsche, los móviles, incluso los más secretos, no son solo un aspecto antropomórfico de las cosas, sino un aspecto superficial de la actividad humana. Solo el aforismo es capaz de decir el sentido. El aforismo es la interpretación y el arte de interpretar. De la misma manera que el poema es la valoración y el arte de valorar, dice los valores. Pero precisamente el valor y el sentido de nociones tan complejas, que el propio poema debe ser valorado a su vez, objeto de una interpretación, de una valoración. Un aforismo cuya fundición e impacto sean los que deban ser, no está descifrado por haberse leído, queda mucho aún, porque entonces la interpretación no ha hecho más que empezar. Sucede que, desde el punto de vista pluralista, un sentido remite al elemento diferencial del que deriva su significación, como los valores remiten al elemento diferencial de donde deriva su valor. Este elemento, siempre presente pero también siempre implícito y oculto en el poema o en el aforismo, es como la segunda dimensión del sentido y de los valores. Al desarrollar este elemento y desarrollándose en él, la filosofía, en su relación esencial con el poema y con el aforismo, constituye la completa valoración e interpretación, es decir, el arte de pensar, la facultad superior de pensar o la facultad de rumiar. Rumiar y eterno retorno. Dos estómagos no son demasiado para pensar. Existen dos dimensiones de la interpretación o de la valoración, pudiendo muy bien ser la segunda el retorno de la primera, el retorno del aforismo o el ciclo del poema. Cualquier aforismo debe ser, pues, leído dos veces. Con el lanzamiento de dados comienza la interpretación del eterno retorno, pero no es nada más que el principio. Todavía hay que interpretar el propio lanzamiento de dados, al mismo tiempo que retorna. Nietzsche y Mallarmé. No pueden ser exageradas las primeras semejanzas entre Nietzsche y Mallarmé. Estas se apoyan en 4 puntos principales y ponen en juego todo el aparato de las imágenes. Pensar es producir un lanzamiento de dados. Solo un lanzamiento, a partir del azar, podría afirmar la necesidad y producir el único número que no puede ser otro. Se trata de una sola tirada, no de un éxito en varias tiradas. Únicamente la combinación victoriosa de un golpe puede garantizar el volver a tirar. Los dados lanzados son como el mar y las olas, pero Nietzsche diría como la tierra y el fuego. Los dados al caer son una constelación. Sus puntos forman el número producto estelar. La mesa del lanzamiento es pues doble mar del azar y cielo de la necesidad, medianoche, mediodía, medianoche, hora en que se tiran los dados. El hombre no sabe jugar, incluso el hombre superior es incapaz de producir el lanzamiento de dados. El señor es viejo, no sabe lanzar los dados sobre el mar y en el cielo. El viejo señor es un puente, algo que debe ser superado. Una sombra pueril, pluma o ala, se posa en la toca de un adolescente, estatura graciosa, tenebrosa y alzada en torsión de sirena, apta para recoger la tirada. Es el equivalente de Dionisos niño o incluso de los niños de las islas bienaventuradas, hijos de Zaratustra. Mallarmé presenta a sus antepasados que no son el hombre sino los Flohim, raza que ha sido pura, que ha llevado a lo absoluto su pureza para serlo, y no dejar de ella más que una idea que conduzca a la necesidad.
No solo el lanzar los dados es un acto irrazonable e irracional, absurdo y sobrehumano, sino que, al mismo tiempo, constituye la tentativa trágica y el pensamiento trágico por excelencia. La idea mayarmeana del teatro, las célebres correspondencias y ecuaciones entre drama, misterio, himno, héroe, testimonian una reflexión equiparable en apariencia a la del origen de la tragedia, aunque no sea más que por la eficaz sombra de Wagner como común predecesor. El número constelación es, o podría ser, el libro, la obra de arte, como finalidad y justificación del mundo. Nietzsche escribía a propósito de la justificación estética de la existencia. Se puede ver en el artista como la necesidad y el juego, el conflicto y la armonía, se acoplan para engendrar la obra de arte. Y el número fatal y sideral produce la nueva tirada. Del mismo modo que el libro es a la vez único y móvil, la multiplicidad de los sentidos y de las interpretaciones es explícitamente afirmada por Mallarmé, pero es el correlativo de otra afirmación, la de la unidad del libro o del texto incorruptible como la ley. El libro es el ciclo y la ley presente en el devenir. Por muy precisas que sean estas semejanzas, son superficiales. Porque Mallarmé ha concebido siempre la necesidad como abolición del azar. Mallarmé concibe el lanzamiento de dados de manera que el azar y la necesidad se oponen como dos términos, de los que el segundo debe negar al primero y de los que el primero solo puede hacer fracasar al segundo. La tirada solo se consigue si se anula el azar. Precisamente fracasa porque, de alguna manera, el azar aún subsiste. Por el solo hecho de realizarse, la acción humana utiliza los medios del azar. Por eso el número salido de la tirada todavía es azar. A menudo se ha observado que el poema de Mallarmé se insiere en el viejo pensamiento metafísico de una dualidad de mundos. El azar es como la existencia que debe ser negada, la necesidad como el carácter de la idea pura o de la eterna esencia. Hasta el punto que la última esperanza de la tirada es que halle su modelo inteligible en el otro mundo, llevada por una constelación a alguna superficie vacante y superior, donde el azar no exista. Finalmente, la constelación es menos el producto de la tirada que su paso al límite o al otro mundo. No nos preguntaremos cuál es el aspecto que predomina en Mallarmé, el de la depreciación de la vida o el de la exaltación de lo inteligible. En una perspectiva nietzscheana, ambos aspectos son inseparables y constituyen propiamente el nihilismo, es decir, la manera en que la vida es acusada, juzgada, condenada. Todo el resto se desprende de ahí. La raza de Igitur no es el superhombre, sino una emanación del otro mundo. La estatura graciosa no es la de los niños de las islas bienaventuradas, sino la de Hamlet, príncipe amargo del escollo, al que Mallarmé llama en otra parte señor latente que no puede devenir. Herodíade no es ariana, sino la glacial criatura del resentimiento y de la mala conciencia, el espíritu que niega la vida, perdido en sus agrios reproches a la nodriza. La obra de arte para Mallarmé es justa, pero su justicia no es la de la existencia, es todavía una justicia acusatoria que niega la vida, que supone su fracaso y su impotencia. Hasta el ateísmo de Mallarmé es curioso, puesto que va a buscar en la misa un modelo del teatro soñado, la misa, no el misterio de Dionisos. Realmente, rara vez se lleva tan lejos, y en todas direcciones la eterna empresa de depreciar la vida. Mallarmé es el lanzamiento de dados, pero visto por el nihilismo, interpretado en las perspectivas de la mala conciencia o del resentimiento. Y la tirada de dados no es nada, alejada de su contexto afirmativo y apreciativo, alejada de la inocencia y de la afirmación del azar. El lanzamiento de dados no es nada si en él se oponen el azar y la necesidad. Thibaudet, en la poesía de Stéphane Mallarmé, Peggy señala esta semejanza. Excluye, a justo título, cualquier influencia de uno sobre otro. Thibaudet, en una extraña página, observa que el lanzamiento de dados según Mallarmé se hace de una sola vez, pero parece lamentarlo, encontrando más claro el principio de varias tiradas. Dudo mucho que el desarrollo de su meditación le haya llevado a escribir un poema sobre este tema. Varias tiradas abolen el azar. Esto es, sin embargo, cierto y claro. Basta recordar la ley de los grandes números. Sobre todo está claro que la ley de los grandes números no introduciría ningún desarrollo de la meditación, sino solo un contrasentido. Hippolyte tiene una visión más profunda cuando relaciona la tirada mallarmeana, no con la ley de los grandes números, sino con la máquina cibernética. Después de lo que precede, sería también válido relacionarlo con Nietzsche. Cuando Nietzsche hablaba de la justificación estética de la existencia, se trataba, al contrario, del arte como estimulante de la vida. El arte afirma la vida se afirma en el arte. El pensamiento trágico.
¿Es solo una diferencia psicológica? ¿Una diferencia de humor o de tono? Hay que plantear un principio del que depende la filosofía de Nietzsche en general. El resentimiento, la mala conciencia, etc., no son determinaciones psicológicas. Nietzsche llama nihilismo a la empresa de negar la vida, de depreciar la existencia. Analiza las principales formas de nihilismo: resentimiento, mala conciencia, ideal ascético. Denomina espíritu de venganza al conjunto del nihilismo y de sus formas. Y el nihilismo y sus formas no se reducen a determinaciones psicológicas, pero tampoco a acontecimientos históricos o corrientes ideológicas, y menos aún a estructuras metafísicas. Indudablemente, el espíritu de venganza se expresa biológica, psicológica, histórica y metafísicamente. El espíritu de venganza es un tipo, no separable de una tipología, pieza clave de la filosofía nietzscheana. Pero todo el problema se resume en ¿cuál es el carácter de esta filosofía? Lejos de ser un rasgo psicológico, el espíritu de venganza es el principio del que depende nuestra psicología. No es el resentimiento el que es de la psicología, sino toda nuestra psicología que, sin saberlo, es la del resentimiento. De igual modo, cuando Nietzsche demuestra que el cristianismo está lleno de mala conciencia y de resentimiento, no hace del nihilismo un hecho histórico, sino más bien el elemento de la historia como tal, el motor de la historia universal, el famoso sentido histórico o sentido de la historia, que halla en el cristianismo, en un momento, su manifestación más adecuada. Y cuando Nietzsche lleva a cabo la crítica de la metafísica, hace del nihilismo el presupuesto de cualquier metafísica, no la expresión de una metafísica particular. No existe metafísica que no juzgue y no deprecie la existencia en nombre de un mundo suprasensible. Tampoco se dirá que el nihilismo y sus formas sean categorías del pensamiento, ya que las categorías del pensamiento como pensamiento razonable, la identidad, la causalidad, la finalidad, suponen en sí mismas una interpretación de la fuerza que es la del resentimiento. Por todas estas razones, Nietzsche puede decir, el instinto de venganza se ha apoderado hasta tal punto de la humanidad en el curso de los siglos que toda la metafísica, la psicología, la historia y sobre todo la moral llevan su huella. Desde que el hombre ha pensado, ha introducido en las cosas el vacilo de la venganza. Debemos entender, el instinto de venganza es la fuerza que constituye la esencia de lo que nosotros llamamos psicología, historia, metafísica y moral. El espíritu de venganza es el elemento genealógico de nuestro pensamiento, el principio trascendental de nuestro modo de pensar. La lucha de Nietzsche contra el nihilismo y el espíritu de venganza significará, pues, inversión de la metafísica, fin de la historia como historia del hombre, transformación de ciencias y, a decir verdad, ignoramos lo que sería un hombre desprovisto de resentimiento. Un hombre que no acusara y no depreciara la existencia, ¿seguiría siendo un hombre? ¿Pensaría aún como un hombre? ¿No sería ya algo distinto del hombre, casi el superhombre? Tener resentimiento, no tenerlo. No existe mayor diferencia más allá de la psicología, más allá de la historia, más allá de la metafísica. Es la verdadera diferencia o la tipología trascendental, la diferencia genealógica y jerárquica. Nietzsche presenta la finalidad de su filosofía, liberar el pensamiento del nihilismo y de sus formas, y esto implica un nuevo modo de pensar, una conmoción del principio del que depende el pensamiento, una reincorporación del propio principio genealógico, una transmutación. Desde hace mucho tiempo, no hemos dejado de pensar en términos de resentimiento y de mala conciencia. No hemos tenido otro ideal que el ideal ascético. Hemos opuesto el conocimiento a la vida, para juzgar la vida, para hacer de ella algo culpable, responsable y erróneo. Hemos hecho de la voluntad algo malo, atacado por una contradicción original. Decíamos que había que rectificarla, frenarla, limitarla e incluso negarla, suprimirla. Solo a este precio era buena. Ninguna filosofía, al descubrir aquí o allí la esencia de la voluntad, ha dejado de gemir sobre su propio descubrimiento y, como el divino atemorizado, no ha dejado de ver en ella tanto el mal presagio para el futuro como la fuente de los males del pasado. Schopenhauer lleva hasta las últimas consecuencias esta vieja concepción. El presidio de la voluntad, dice, y la rueda de Ixion. Nietzsche es el único que no gime sobre el descubrimiento de la voluntad, que no intenta conjurarla ni limitar su efecto. Nuevo modo de pensar significa un pensamiento afirmativo, un pensamiento que afirma la vida y la voluntad en la vida, un pensamiento que expulsa finalmente todo lo negativo, creer en la inocencia del porvenir y del pasado, creer en el eterno retorno. Ni se plantea la voluntad como culpable, ni la propia voluntad se siente culpable de existir. Es lo que Nietzsche llama su alegre mensaje. Voluntad, así se llama el liberador y el mensajero de alegría. El alegre mensaje es el pensamiento trágico,
porque lo trágico no está en las recriminaciones del resentimiento, en los conflictos de la mala conciencia, ni en las contradicciones de una voluntad que se siente culpable y responsable. Lo trágico tampoco se halla en la lucha contra el resentimiento, la mala conciencia o el nihilismo. Según Nietzsche, lo trágico nunca ha sido comprendido, trágico alegre. Otro modo de plantear la gran ecuación, querer crear, no se ha comprendido que lo trágico era positividad pura y múltiple, alegría dinámica. Trágico es la afirmación, porque afirma el azar y, por el azar, la necesidad, porque afirma el devenir y, por el devenir, el ser, porque afirma lo múltiple y, por lo múltiple, lo uno. Trágico es el lanzamiento de dados. Todo lo demás es nihilismo, patos dialéctico y cristiano, caricatura de lo trágico, comedia de la mala conciencia. Heidegger ha insistido en estos puntos. Por ejemplo, el nihilismo mueve la historia a la manera de un proceso fundamental apenas reconocido en el destino de los pueblos de Occidente. El nihilismo no es, pues, un fenómeno histórico entre otros, o una corriente espiritual que, en el cuadro de la historia occidental, se encuentre al lado de otras corrientes espirituales. La piedra clave, cuando nos entran ganas de comparar a Nietzsche con otros autores que se llamaron, o fueron llamados, filósofos trágicos, Pascal, Kierkegaard, Chestov, no debemos contentarnos con la palabra tragedia. Hemos de tener en cuenta la última voluntad de Nietzsche. No basta preguntar, ¿qué piensa este otro? ¿Puede compararse con lo que piensa Nietzsche? Sino, ¿cómo piensa este otro? ¿Cuál es, en su pensamiento, la parte subsistente de resentimiento y de mala conciencia? El ideal ascético, el espíritu de venganza, ¿subsisten en su manera de comprender lo trágico? Pascal, Kierkegaard, Chestov, con su genio, supieron llevar la crítica más lejos de lo que se había hecho hasta entonces. Eliminaron la moral, invirtieron la razón, pero, atrapados en las redes del resentimiento, seguían dirigiendo sus fuerzas hacia el ideal ascético. Eran poetas de este ideal. Lo que oponían a la moral, a la razón, seguía siendo este ideal en el que se sumerge la razón, este cuerpo místico en el que se enraiza la interioridad, la araña. Para filosofar necesitan de todos los recursos y del hilo de la interioridad, angustia, gemido, culpabilidad, todas las formas del descontento. Ellos mismos se colocan bajo el signo del resentimiento. Abraham y Job, les falta el sentido de la afirmación, el sentido de la exterioridad, la inocencia y el juego. No hay que esperar encontrarse en la desgracia, dice Nietzsche, como creen los que hacen derivar la filosofía del descontento. Es en la felicidad donde hay que empezar, en plena madurez viril, en el fuego de esta ardiente alegría que es la de la edad adulta y victoriosa. Desde Pascal a Kierkegaard, se apuesta y se salta. Pero no son los ejercicios de Dionisos ni de Zaratustra. Saltar no es danzar, y apostar no es jugar. Obsérvese cómo Zaratustra, sin ninguna idea preconcebida, opone jugar a apostar y danzar a saltar. El mal jugador es el que apuesta, y sobre todo, el bufón es el que salta, el que cree que saltar significa danzar, alcanzar, sobrepasar. Si invocamos la apuesta de Pascal, es para concluir finalmente que no tiene nada en común con el lanzamiento de dados. En la apuesta no se trata de afirmar el azar, todo el azar, sino, al contrario, de fragmentarlo en probabilidades, de cotizarlo en azares de ganancia y de pérdida. Por esto es inútil preguntarse si la apuesta tiene un sentido teológico o puramente apologético. Porque la apuesta de Pascal no concierne para nada a la existencia o a la no existencia de Dios. La apuesta es antropológica y concierne únicamente a dos modos de existencia del hombre. La existencia del hombre que dice que Dios existe y la existencia del hombre que dice que Dios no existe. La existencia de Dios, al no estar puesta en juego en la apuesta, es al mismo tiempo la perspectiva supuesta por la apuesta, el punto de vista según el cual el azar se fragmenta en azar de ganancia y azar de pérdida. La alternativa se halla enteramente bajo el signo del ideal ascético y de la depreciación de la vida. Tiene razón Nietzsche al oponer su propio juego a la apuesta de Pascal. Sin la fe cristiana, pensaba Pascal, seríais por vosotros mismos como la naturaleza y la historia, un monstruo y un caos. Hemos comprobado esta profecía. Nietzsche quiere decir, hemos sabido descubrir otro juego, otra manera de jugar. Hemos descubierto lo sobrehumano por encima de dos modos de existencia humanos demasiado humanos. Hemos sabido afirmar todo el azar en lugar de fragmentarlo y dejar hablar a un fragmento como señor. Hemos sabido hacer del caos un objeto de afirmación en lugar de plantearlo como algo que debe ser negado. Y cada vez que se compara a Nietzsche con Pascal, o Kierkegaard, o Chestov, se impone una idéntica conclusión. La comparación solo vale hasta un cierto punto, hecha abstracción de lo que es lo esencial para Nietzsche. Hecha abstracción del modo de pensar, hecha abstracción del pequeño vacilo.
el espíritu de venganza que Nietzsche diagnostica en el universo. Nietzsche decía, el ibris es la piedra clave de todo heraclitismo. Allí es donde puede demostrar si ha comprendido o no a su maestro. El resentimiento, la mala conciencia, el ideal ascético, el nihilismo, son la piedra clave de todo nietzscheano. Allí es donde puede demostrar si ha comprendido o no el verdadero sentido de lo trágico.